Rápidos e veloces, amigas e amigos, continuamos en Acompáñenos e é tempo de concurso, evidentemente, porque aínda temos aí pendente que algunha persoa acerte o personaxe do que estamos a falar hoxe. Eu teño unha pregunta que vai ser definitiva. A ver, hai alguén que últimamente chamou, aínda que non é, Arturo? Sí. Sí. Esa sí, sí. Efectivamente. Xa sabes a importancia de chamarse Arturo. Neste caso. Unha obra de teatro que eu vin protagonizada por Jesús Vázquez. Hola, moi boas tardes. Hola, boas tardes. Que tal, con quen falamos? Pois con María, De onde, María? da Coruña. Da Coruña. Dígame, María, de quen podemos estar falando hoxe? Pois eu creo que é Eduardo Pondal. Xusto, Pepiño Mazás como puños. Efectivamente, Queixume dos Pinos, estes días tan de actualidade, Eduardo Pondal. Bueno, que non Arturo. María. Sí, diga. Bueno, a ver se o Benres ten sorte, porque xa sabe que o Benres sorteamos esa fin de semana nun lugar fabuloso de Galicia, pero de entrada xa lle regalamos un teléfono móvil de Telefónica por xentileza de TCR e Fonomar, de acordo? Moitas gracias, primeiro. Un bico, moi boas tardes. Gracias a todas e todos por estar aquí. A paixón polas motos cambia toda a túa vida. Aceiteino máis ou menos, pois hai momentos que son malos. Un exemplo de recuperación e de optimismo. Tens que adaptar. Ben, pois así iniciamos o concurso que continuará todos os días e agora cambiamos de tema porque hai 18 anos que a Lina se lle caeu o mundo encima, o que ia ser, pois, posiblemente o momento máis feliz da súa vida, que é o nacemento dun fillo, converteuse pois nunha especie de pesadelo por todo o que conlevou. Imos coñecer un pouquiño máis a vida de Lina e, sobre todo, a vida dese fillo. Vexa. Non está o vídeo ainda, non hai problema. Despois veremos o vídeo. Lina, moi boas tardes. Hola, buenas tardes. Ainda que despois vexamos o vídeo, poñamos de fondo, estamos diante dunha situación en que vostede denuncia como neglixencia médica. Que denuncia exactamente, Lina? Denuncio una situación gravísima que viví toda mi vida en un total desamparo por parte de la ley y de todas las instituciones públicas. A mis 34 años, cuando la vida me sonreía, efectivamente, como tú dices, yo iba a tener mi primer hijo. Y como tenía 34 años, me ponen el apelativo de primiparañosa, cuando yo no lo era. ¿Eso qué exactamente? Pues que vas a tener tu primer hijo a una edad no recomendada. ¿Qué edad tiene usted? 34. 34. Entonces, primiparañosas llaman a partir de los 35, pero como yo me acercaba a esa edad, pues nada, me aconsejan la prueba. Y como yo no la quería hacer porque le tenía un poquito de miedo, pues me recomienda un amigo suyo que dice que es especialista en una encentesis. Entonces me vine a La Coruña a hacerla y me pinchó varias veces sin resultado. Entonces, claro, yo me puse muy nerviosa, no le dejé que me pinchara más y volví a Lugo, al ginecólogo mío, y se lo dije. Entonces él me hace una ecografía y debió detectar algún problema. Es que no sé por qué él volvió a pinchar sin consentimiento y sacó el líquido amniótico teñido de sangre. Yo muy preocupada, claro. Quise que se analizara esa sangre, en el laboratorio no la analizaron porque el ginecólogo no la pidió. Entonces, claro, la prueba genética se hace y sale perfecta, porque el niño genéticamente venía perfecto. Entonces, en el embarazo, oigo rumores de que mi hijo viene mal porque trae una microcefalia, que es que el desarrollo, el contorno encefálico del niño no va con su crecimiento. Entonces yo muy preocupada voy al ginecólogo y se lo pregunto. A que idade, por favor, silencio, sodes tan amables aí atrás. A que idade se detecta vostede que ao seu neno lle pasa algo? En que momento? Yo después de nacer, a ver, en el embarazo llegan a mí esos rumores. Entonces voy a preguntarle al ginecólogo y el ginecólogo me lo negó. Entonces el embarazo sigue adelante y yo, claro, pensando que el niño venía bien, porque si el ginecólogo me dice que efectivamente el niño viene bien, yo me lo creo, ¿cómo me va a mentir en eso? Además la prueba me la habían hecho para eso.
Entonces, claro, yo nada, nació el niño era precioso y yo no le detecté nada. Me ocultaban el contorno encefálico siempre. Por eso yo denuncié también al pediatra, porque era amigo del ginecólogo. Entonces, claro, el niño con desarrollo ya me doy cuenta. A los 3 meses el niño no sostiene la cabecita, no camina con su edad, a los 14, 15. Y entonces, claro, de pediatra en pediatra que tiene mi niño, yo diciendo, mira, es que me pasó esto y nadie me quiere reconocer ese fallo. Entonces, nada, voy asumiéndolo y nada, el niño era precioso, perfecto. Entonces claro... É no que estamos vendo aquí de imaxes de fondo, que se chama Exiquio. Se llama Exiquio. Tiene una minusvalía de un 85%, porque la imagen no dice lo que es. Que ten parálisis cerebral, ¿no? Sí. No habla, no sabe leer y escribir, es un niño... Pero igual nos está vendo agora, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Que le mandamos un abrazo moi grande a Exiquio. Eres un tesoro, mi amor. Por suposto que sí. Vostede neste momento ten pendente non de xuicio, sino de resolución judicial, non? Sí, yo tuve juicio en noviembre, pero aún no tengo la sentencia. A quen denunciou vostede? A los 2 ginecólogos, al pediatra y bueno... A mí me encantaría denunciar a todas las... Pero es que yo no puedo denunciar a todo el mundo, porque, a ver, la cuestión es la siguiente. Yo sigo adelante con el niño, nadie me reconoce la minusvalía, y me la tengo que comer, lógicamente. Con mi hijo enfermo toda mi vida, pues horrible, porque la enfermedad del niño fue horrible. O sea, es un niño que empezó, con el desarrollo se puso muy malito, entonces vomitaba 12 horas seguidas, crisis epilépticas y tal, y entonces yo ahí fue cuando reaccioné, dije, esto no puede ser así, yo no podía vivir así con el niño. Entonces... encontré un neuropediatra que me dice que sí, que efectivamente lo puedo denunciar porque lo que tiene el niño es una arteria lesionada en el 3er mes de gestación y que se puede demostrar. Y con esto voy al ginecólogo y el ginecólogo empieza a negociar conmigo para hacerme un chantaje para que... Pues yo le pedía los informes clínicos del embarazo. Y entonces me dice que me da los informes clínicos del embarazo si yo no tomo medidas legales contra él. Entonces con todo esto voy y me dirijo a... Lina, vamos a facer unha cousa. Estamos indo demasiado presa porque temos un pouco menos tempo do pactado. O vídeo non entrou e as cousas son moi serias. Eu, se fora o concurso ou calquera outra cousa, non me importaba aceleralo. Pero isto é suficientemente serio como para que eu lle pida, primeiro, disculpas en nome do programa, segundo, pedirle que volva vostede ao programa, porque eu quero que isto, que se vexe o vídeo, tratarlo con profundidade, porque isto non é ninguna broma. Vostede mañá podería acercarse ao programa? Sí. Pido yo, é unha sae de min, pero é que encantada porque isto non se pode ir a presa e correndo, é que temos que sair un pouquiño antes, foise noso tempo, pero o tema queda presentado, mañá veremos ese vídeo e falaremos o tempo que vostede desexe deste tema, e mándelle a Exiquio un abrazo da nosa parte e mañá coñecerémolo un pouquiño mellor, parecelle? Muy bien. Bueno, pues quédese aquí, moitísimas gracias e mañá volvemos a estar con vostede, Lina. Gracias, moitísimas gracias. Bueno, amigos e amigas,